Elegir qué comida preparar para la hora de la cena es una de las cosas que más dilema me causa, por la necesidad de preparar algo ligero para lograr dormir fácilmente. En esta ocasión, elegí hacer unas sanas y deliciosas tortitas de espinacas con champiñones, acompañadas de una ensalada de frijoles negros y aguacate. La primera vez que las preparé, tenía en mente usar la mayor cantidad de espinacas, dado a que por error había elegido 2 cajas de espinacas para mi despensa, en lugar de una, y sabiendo que me duran solo una semana frescas, estaba dispuesta a hacer varios platillos que incluyeran espinacas. De alguna manera debía enmendar mi error, que confieso, lo primero que se me vino a la mente cuando lo identifiqué fue juzgarme de manera negativa. Me atrevo a decir que la mayoría solemos hacer eso, juzgarnos mal al cometer un error. En fin, comencé a revisar qué otros ingredientes podía utilizar para darle sabor y ligereza. Así que saqué algunos champiñones, cebolla, chile serrano para el toque picosito, un huevo, sal, pimienta, un toque de ajo en polvo y un poco de harina de avena para condensar. Te comparto que mi primer trabajo fue en una dulcería durante los fines de semana. Además de dulces, se vendía algo de comida y se prestaba el microondas para que los trabajadores de la plaza comercial pudieran calentar su lunch a la hora de comida. En mi segundo día de trabajo, una persona solicitó el microondas y me ofrecía calentar sus tacos que lo llevaba en papel aluminio. En aquel entonces, la física no era mi fuerte e ignoraba que el aluminio es conductor de electricidad y al calentarse rápidamente se quema. Ya te imaginarás qué sucedió a los pocos segundos. Afortunadamente a la persona no se quedó sin comida, porque mi compañero de trabajo notó inmediatamente la reacción y abrió la puerta antes de que algo peor sucediera. Después de que la persona se fue con uno de sus tacos medio quemado, mi compañero comenzó a reclamarme y criticar mi acción, y me dijo en voz alta: «Me hubieras avisado antes». Naturalmente me sentía avergonzada, y cada vez que me topaba con él, agachaba la cabeza de la vergüenza. Además de que estuve distraída el resto del turno, que algunos clientes debían repetirme lo que querían porque no asimilaba claramente sus pedidos. Ese día aprendí 2 cosas importantes sobre los errores. Si no sé usar algo o desconozco un tema, es mejor preguntar antes de hacer o decir algo al respecto. Cuando una persona se equivoca, lo mejor que se puede hacer por esa persona es guiarla para que identifique por qué cometió el error y aprenda algo de esa experiencia que le podrá funcionar de manera positiva en un futuro. Hacerlo de la manera contraria puede generar que la persona siga cometiendo errores sin aprender de ellos y juzgarlos como una mala experiencia. Más adelante, cuando comencé a ejercer mi profesión, tuve la fortuna de liderar algunos equipos de trabajo y pude confirmar que en efecto la persona se desempeña mejor cuando se le guía adecuadamente para reconocer de manera asertiva sus errores y aprender de ellos, además de funcionarle para mantener un equilibrio emocional. Como ser humano, es natural disfrutar cuando reconocen nuestros logros. Sobresalir en algo es bueno para nuestra autoestima, y también es natural sentir descontento cuando cometemos un error, porque ese error puede influir en nuestra evaluación personal en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, el reconocer humildemente que he cometido un error me abre la posibilidad de aprender sobre esa experiencia, y al referirme con humildad, significa reconocerlo sin juzgarme negativamente, sin culparme o culpar a otros, porque eso solo me ocasionará estrés y temor sobre los errores. Pero si tomo responsabilidad y observo la situación que acontece a partir de ese error, lograré identificar efectivamente de qué manera lo puedo solucionar. Y si no existe solución, aceptarlo con facilidad y trabajar a futuro para evitar un error similar. Y si el caso lo aplica, enmendar conscientemente el error cometido. Si estamos abiertos al aprendizaje, será fácil identificar
que algunos errores nos han dado o nos pueden dar las mejores lecciones de vida, que podrán ser de gran utilidad para la creación de una vida plena. Te invito a reflexionar acerca de algún error que hayas cometido. ¿Cómo te juzgaste aquella ocasión? ¿Aprendiste algo acerca de esa experiencia? ¿Cómo sueles juzgar a otros cuando cometen un error? Mis tortitas de espinaca forman parte de mi menú de cenas ligeras. Puedo incluso hacer una salsita de tomate y bañarlas con ella para enriquecer aún más la receta. Las disfruto mucho y mi estómago lo agradece a la hora de dormir. Te deseo aprendas en humildad de tus errores.